Grabar. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículos 2 al 6 lo siguiente. Voy a leer el versículo 1 para que leamos todo el contexto. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os encergasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Wow, qué hermoso texto del día de hoy. La predicación de hoy, hermanos, se llama Consecuencias del legalismo. Consecuencias del legalismo. Está basado en estos textos del capítulo 5, versículos 1 al 6 de Gálatas. Quiero orar antes de exponer el tema de hoy. Le voy a pedir a Marcos si puede orar por la predicación, por favor. No se escucha, Marcos, está muteado. Perdón. Ya, oír sí. Padre Celestial, en esta tarde te damos muchas gracias una vez más por darnos esta oportunidad de oír tu palabra, Señor, por boca de nuestro pastor José Luis, y pedimos tu guía, tu dirección, tu sabiduría que pueda estar sobre él para que pueda hablar, exponer tu palabra y podamos nosotros entender y vivir tu palabra, Señor, que pueda estar alojada en nuestro corazón y se pueda hacer vida en nosotros. Ayúdanos, Padre Eterno, para poder estar pendientes y poder estar dispuestos a recibir tu palabra y sin poder tener alguna distracción o algo que nos pueda dañar en cuanto al entendimiento de lo que tú quieres hablarnos. Por eso pedimos tu dirección a través de tu Espíritu Santo y puedas ayudarnos a vivir tu palabra finalmente. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén y amén. Amén, hermanos. Consecuencias del legalismo. Los hechos de nuestra vida no valen en sí mismos, ¿verdad? Sino solo en cuanto a las consecuencias que esos hechos producen. Eso es obvio. Un acto personal o de un tercero en sí mismo no vale sino por las cosas que produce, para sí o para otros. Una consecuencia, hermanos, según el diccionario, es todo hecho que resulta inevitable o forzoso de otro que lo produce. Por ejemplo, esta semana tuve que ir a buscar a una persona en mi vehículo fuera del radio urbano, pero salí tan apresurado que olvidé llevar dinero en efectivo, lo cual lamenté cuando llegué a la plaza de peaje, porque me pedían dinero en efectivo. Obviamente que ese olvido trajo una consecuencia importante porque me demoré media hora que tuve que retroceder a buscar dinero a un Copec lo más cercano y devolverme otra vez a buscar. Y si no hubiera habido dinero en Copec, no hubiera podido pasar y buscar a esa persona que necesitaba urgentemente que la fuera a buscar. ¿Por qué? Porque nuestros hechos, nuestras decisiones, hermanos, tienen repercusiones, tienen consecuencias. Quiéralo usted o no. No hay nada que usted haga en la vida que no provoque consecuencias, para bien o para mal. También hay momentos en que nuestras decisiones traen consecuencias positivas. Por ejemplo, cuando siempre digo a mi familia que yo soy muy previsor. Entonces, cuando viajamos en avión, siempre llevo, aparte de los documentos en digital, en el celular, que hoy día es todo el celular, también los imprimo.
Y yo siempre le digo, ¿qué pasaría si llegando allá se corta el internet, se cae el sistema y no tenemos cómo mostrar el C19, ¿verdad? Entonces hay que ser previsores porque nuestras consecuencias, o sea, nuestros actos traen consecuencias, hermanos. Ahora, en la palabra de Dios encontramos muchas recomendaciones y consejos que nos permiten conseguir buenos o positivas consecuencias de nuestros actos. Por ejemplo, ahí en Proverbios 22:3, no lo busque, dice, el avisado ve el mal y se esconde, más los simples pasan y reciben el daño. Es como si te dijeran, cuidado, mira lo que pasará. ¿Se acuerdan lo que pasó ayer con el tsunami, ¿no es cierto?, que provocó la erupción volcánica en Tonga? Bueno, fueron 2 personas en Perú que fallecieron porque se metieron a la mar a sabiendas de que venía un tsunami. Claro, no fue el tsunami que esperábamos acá, pero incluso en el sur de Chile, 2 personas, una familia completa quedó varada en roqueríos porque el mar, ¿no es cierto?, inundó todo el sector y tuvieron que venir la Armada para rescatarlos. De todos nuestros actos surgen consecuencias para bien o para mal. También tenemos casos memorables, épicos. La famosa batalla de Midway, ¿no es cierto?, en la Segunda Guerra Mundial, a principios, entre la Armada japonesa y la Armada norteamericana, que por un descuido, por subestimar los japoneses, la Armada, el poderío y la inteligencia de los estadounidenses, perdieron una guerra, una batalla crucial, que al final desencadenó en que Japón tuviese que perder la guerra, aunque fue después de 2 bombas nucleares, Hiroshima y Nagasaki. Pero esa batalla naval diezmó la armada, la flota naval japonesa. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomaron el alto mando japonés fueron nefastas. Ahora bien, Pablo está terminando su exposición de la defensa de la fe bíblica basada en la gracia de Jesucristo a hermanos que estaban empecinados en doblegarse ante la tentación del legalismo, dícese judaizantes, presentando el penúltimo de los argumentos teológicos antes de pasar a las consecuencias prácticas de la teología. Y este recurso penúltimo que elaborará Pablo en estos textos del versículo 1 al 6 del capítulo 5, está centrado en las terribles o nefastas consecuencias que sufrirán o sufren todos los que, conociendo la verdad, deciden maravillarse por el errado o hereje camino del legalismo. La teología herética de los judaizantes, como dice John MacArthur, decían en efecto que la fe en Jesucristo, aunque importante, no era suficiente para una salvación completa. Ahí está el centro del error teológico de los judaizantes. En este caso actual, de los legalistas. Cuando sostenemos que sí, es importante lo que hizo Jesucristo, pero tienes que hacer esto y lo otro. Eso desestima absolutamente, hermanos, amigos, lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces vamos a ver cómo estos hechos, esta decisión que han adoptado los legalistas del ayer y los legalistas de hoy, traen 4 consecuencias nefastas para la fe pura del cristiano, para la vida espiritual del cristiano. En este sentido, hay una gran diferencia entre un hombre sensato de otro insensato, es precisamente las decisiones buenas o malas del camino que tomamos. Lamentablemente, hermanos, como pastor, en estos pocos 6 años que el Señor me ha permitido pastorear a ustedes y conocer a otras personas que han pasado por la iglesia, he observado a más de un creyente a tomar malas decisiones. He visto debajo del sol, como dice ahí el proverbista en Eclesiastés, cómo algunos comienzan bien, pero al poco andar se van tras el mundo o se pasan la vida quejándose de todo, sin ver las maravillas de la salvación y como también del Señor mismo. Y como otros, después de profesar una fe en Cristo, entre comillas, sólida, no se quieren someter
al señorío de Cristo y se van en pos de su propio corazón. Déjeme decirle que todos nosotros, en toda nuestra vida, a lo largo de ella, desde que nacemos hasta que nos morimos, tomamos buenas o malas decisiones. Está en nosotros tomar esas decisiones y que estas sean buenas, hermanos. Hermanos, vamos a ver, entrar en materia. Vamos a repasar lo que leímos al comienzo. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo magistralmente ahora está atacando el tema del legalismo con otro argumento importante, el tema de las consecuencias, el argumento de las consecuencias para nuestra vida. Vamos a ir al versículo 2, en primer lugar. Y en primer lugar, como consecuencia, el legalismo nos separa del beneficio de Cristo. Pastor, ¿cómo el legalismo o el judaizante puede afectar mi vida espiritual y personal o práctica? Aquí tenemos entonces la primera consecuencia nefasta de quien adopta el camino incorrecto, del que se va en pos del misticismo, del legalismo, hermanos, del ritualismo religioso, que no conduce a la vida eterna, sino conduce a la corrupción de nuestras almas. El primero de estas consecuencias nefastas para nuestra vida es, hermanos, el que nos separa del beneficio de Cristo. ¿Qué dice el versículo 2? Dice, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Cómo es esto, pastor? Que si nos circuncidamos en el sentido ritualista de que colaborar con la fe en Cristo, ¿nada nos aprovecha eso en Cristo? Bueno, para explicarlo vamos a recurrir a otras versiones y algunos comentarios de los eruditos al respecto. Por ejemplo, la versión NTV dice, presten atención, yo, Pablo, les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. ¿Les queda más claro? Cristo no les servirá de nada. O la versión Palabra de Dios para Todos, que dice, si se someten a la ley de la circuncisión, entonces Cristo no podrá ayudarles. ¡Wow! Entonces, ¿tiene consecuencias prácticas el seguir un camino errado en cuanto a la teología? Por supuesto que sí, hermano amigo. Cuando tú te vas por una teología errada, cuidado con tu alma. Está en grave peligro. Está en grave peligro. Por eso la versión NTV dice, presten atención, o como decir, cuidado, esto es importante. Una aclaración necesaria, hermanos. Pablo no está hablando en contra de la circuncisión, porque la circuncisión fue creada por Dios como señal del pacto de la promesa en Moisés. Así, cuidado con tergiversar las cosas. Pablo no está hablando en contra de la circuncisión, sino en contra de cómo los judaizantes percibían la circuncisión. Es más, el mismo apóstol Pablo y Jesucristo, nuestro Señor, fueron circuncidados al 8º día conforme a la ley de Moisés. E incluso más, hermanos. Otro ejemplo, Pablo ordenó que su joven discípulo Timoteo, mitad gentil, mitad judío, fuese también circuncidado para una mayor oportunidad para testificar a los judíos. Por tanto, ¿es la circuncisión mala? No. Como tampoco la ley es mala, hermano. Tanto la circuncisión como la ley fueron dados por Dios. Es más bien cómo percibimos la ley y cómo percibimos la circuncisión. ¿Las tradiciones en la iglesia son malas? No. Pero cuidado, cuando la tradición anula la ley de Dios, eso sí que es malo. Y si la tradición anula la gracia de Dios, es peor. Cuidado cómo concebimos las cosas. Pablo no está hablando en contra de la circuncisión. Lo que estaba más bien cambiando los judaizantes y que Pablo critica, hermanos, era el sentido de la circuncisión, ya que para ellos era un medio automático para ganar el favor de Dios. Y cooperaba, según ellos, erradamente, con la fe en Cristo para salvación. Entonces, el punto acá es que si los judaizantes y los gálatas se aferraban al rito como medio de salvación, se estaban separando de Cristo. ¿En qué sentido? Se estaban soltando de las promesas de Dios en Cristo Jesús. Se estaban apartando de la protección y del favor de Dios en Cristo Jesús.
Y esta es la gran paradoja de los legalistas. Y cuanto más piensan que están en el camino correcto, porque más se aferran a las leyes, más lejos de la bendición de Dios en Cristo están. ¿Me hago entender o no? Mira lo paradójico del camino del error. Se piensa que están más cerca, pero están cada vez más lejos. Más lejos de la bendición y de los beneficios de Dios. Hay muchos creyentes que, habiendo comenzado por la fe, han acabado retirándose, renunciando a ella, usando múltiples pretextos, hermanos. Una vida recargada, placeres mundanos, dudas, malas experiencias, pruebas, sufrimientos, condiciones personales, intereses, etcétera, etcétera. Entre estas, estar sometidos a normas. Creen que están haciéndolo bien, pero en el fondo se están perdiendo de los beneficios de Dios. O como dice John MacArthur, el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo, aunque es perfecto y completo para todos, no puede beneficiar a una persona que pone su confianza en algo diferente. ¡Wow! Está al alcance de la mano el beneficio de Cristo, sus promesas que están en la palabra de Dios. Pero si nosotros nos soltamos de la mano de Cristo, eso es otra cosa. Nos perdemos de las riquezas en Cristo. Es como que si alguien gana la lotería y tiene el boleto para cobrarlo y no lo cobra. Lo tengo, pero no lo estoy usando. No me estoy sirviendo de eso. Es interesante, hermanos, que Efesios 2:12 dice que antes de nuestra conversión estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces es muy extraño, es extravagante, es ridículo que habiéndonos acercado a Dios, ahora por seguir una falsa doctrina y un falso evangelio, nos separemos de Dios. Pero eso es exactamente lo que pasa a aquel que se aferra a otro evangelio. Hermanos, seguir un evangelio distinto trae nefastas consecuencias espirituales y prácticas para la vida del creyente. Es en el fondo despreciar lo que Cristo hizo por nosotros. Es una traición a la lealtad que le debemos a Él. Traición que trae graves consecuencias para quien las comete. Hermanos, amigos, irte ante una falsa doctrina que menosprecia el sacrificio perfecto, completo y suficiente del Señor, no es un asunto meramente teológico o intelectual. Provoca además graves consecuencias al separarnos de la gracia, de la bendición y de la protección de Dios. Hermano, ¿cómo estás tú en tu doctrina? ¿Estás firme en ella? ¿Estás escuchando canto de sirena? ¿Qué estás escuchando en YouTube, en la radio? ¿Te están atrayendo esas falsas teologías que son súper inspiradoras y motivacionales? Hay tanto que se dice que son ministros de Dios y no solamente son ministros del demonio. Que solamente hacen, de alguna manera, hacernos cariño a nuestra alma y nos dicen que estamos bien, que estamos bien. Pero hermanos, somos pecadores. Y esos cantos de sirena solamente nos hacen confundirnos. Claro, nos soban el lomo, ¿verdad? Pero cuidado, el Señor nos vino a sobarnos el lomo, vino a también decirnos las cosas por su nombre. El Evangelio parte con una tremenda y mala noticia. Estamos condenados, separados, excluidos de la gloria de Dios. Y si queremos estar en una correcta relación con Cristo, tenemos que tener siempre esa noticia pendiente en nosotros. Somos hijos de Dios por la obra redentora y suficiente de nuestro Señor Jesucristo, no por nuestros méritos. Cualquier doctrina, cualquier iglesia, cualquier ministro que sobe el lomo de nuestros méritos está fuera de la palabra de Dios y nos conduce a un final terrible. Primer final terrible. Nos perdemos de los beneficios de Cristo. Y no solamente eso, ¿qué dice la palabra de Dios? Versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Cuál es la segunda nefasta consecuencia de seguir el ritualismo o el legalismo?
es que nos vuelve a esclavizar a la ley. La versión NTV dice, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. ¡Wow! ¿No le parece extraño que seguir el camino del legalismo no es aberrante? Si en Cristo Jesús hemos sido libertados del peso de la ley, ¿por qué tenemos que otra vez esclavizarnos a ella? Pastor, hay que seguir las tradiciones y las normas. Hermano, cuidado. Entonces vas a tener que observar cada uno, no solamente de los 10 mandamientos, sino de los más de 300 que están en la palabra de Dios. Cuidado. Cuidado, es un falso camino. Esta es otra de las grandes paradojas que presentan este camino del judaizante. Quienes abandonan la gracia de Dios, que habiendo sido redimidos, libertados del peso de la ley, y habiendo disfrutado al inicio de la libertad en Cristo, ahora voluntariamente deciden volverse a esclavizar a las normas humanas. Eso, hermano, es retroceder en la fe. Retroceder en la fe. Pregunto, a ver, ¿alguien de los presentes podría afirmar con honestidad que está capacitado para cumplir total y permanentemente durante toda su vida los 10 mandamientos? Levante la mano. Yo no puedo. No podemos, ¿verdad? No podemos. Hace 5 minutos atrás quebrantamos uno de los mandamientos. Le aseguro. Y en 5 minutos después del culto que termine, vamos a volver a quebrantar uno de los mandamientos de Dios. Por lo menos uno. Interesante que la palabra cuando dice ahí, otra vez testifico a todo hombre. La palabra testifico es una palabra muy fuerte en el hebreo, en el griego, perdón, del original griego marturomai, que implica protestar enérgicamente. ¿Por qué? Porque es un llamado, una protesta aguda a las conciencias de los Gálatas, para que despertaran de este engaño. Porque ¿qué dice Gálatas 3:10? Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo tiene claro el mandamiento, tiene claras las consecuencias de esclavizarse a la ley. Y por eso dice, os protesto, ¿verdad? Os protesto enérgicamente. Hermanos, a veces los pastores tenemos que emplear palabras fuertes para remecer las conciencias, para agarrarlo de la solapa a las personas y decir, ¡despierta! ¿Por dónde te estás yendo? Aquí no caben palabras suaves. Oh, sí, puedes pensarlo, hermano, no te preocupes, ahí Dios te va a iluminar, hermanos. La falsa doctrina nos agarra por cualquier lado y no hay forma de escaparse. Porque el que quiere estar cegado, lo va a estar. ¿Qué dice Pablo en Romanos 8:15? Por favor, busquemos Romanos 8:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, y eso hago. No, me equivoqué. ¿Me equivocaste? Sí. Sí. 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos a la Padre. ¿Quién puede decir papito? El que tiene un vínculo íntimo con esa persona, con ese Padre. ¿Y quién tiene una íntima relación con el Padre Celestial? Pues lo que hemos recibido, el espíritu de ¿qué? El espíritu de libertad, hermanos. No el espíritu de esclavitud. El que se somete a las normas adquiere un espíritu de esclavitud y jamás podrá decirle al Dios Todopoderoso, Abba Padre, papito amado. Jamás. Jamás. Por eso John Stott dice, en otro tiempo estábamos bajo el yugo de la ley, aplastados por las exigencias que no podíamos cumplir y con la terrible condena por nuestra desobediencia. Pero Cristo,
cumplió las exigencias de la ley por nosotros. Murió por nuestra desobediencia y llevó nuestra condenación. Él nos rescató de la maldición de la ley y ahora nos ha quitado el yugo de los hombros y nos ha librado para que podamos estar erguidos. Entonces, ¿podemos acaso ponernos nuevamente bajo la ley y someternos a su cruel yugo? Obviamente que esta pregunta de John Stott es una pregunta retórica. Tiene una respuesta clara y la respuesta es no. No. Entonces, ¿por qué nos vamos en pos de aquellos que hablan en contra de la libertad en Cristo? Para someternos y ahora como corderitos vamos poniendo la cabeza para el yugo nuevamente. No, hermanos, cuidado, cuidado, ¿dónde te congregas? Cuidado, ¿qué estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Segunda condición o segunda efecto o consecuencia de una mala decisión es que nos volvemos a esclavizar a la ley. La primera era, ¿cuál? Nos separa del beneficio de Cristo. Tercera mala consecuencia de seguir el legalismo, hermanos. Capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¡Wow! Hermanos, en todo el Nuevo Testamento, este breve versículo es quizás uno de los más terribles. De los más terribles. De la gracia os habéis caído. Dos palabras fuertes. Quiero también leerles la versión NTV. Si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. A mí no me gustaría ser de ellos, de los que caen de la gracia. Hay dos palabras terriblemente fuertes que emplea Pablo. ¿Se han dado cuenta el tenor de las palabras que Pablo en forma precisa ha seleccionado para remecer las conciencias? Bueno, aquí tenemos dos más. Primero, separados. Del griego katargeo, que implica separarse, soltarse, abolir, invalidar, anular, destruir, desechar. Otra versión dice, habéis roto con Cristo, es decir, romper relaciones diplomáticas. Como dice John Stott, agregar la circuncisión es perder a Cristo. Es decir, hermanos, no como leímos en el versículo 2, que la falsa doctrina nos, como decimos, nos separa del beneficio de Cristo, de sus promesas, sino que el legalismo rompe nuestra relación con la persona de Cristo misma. Pues la salvación por la fe y la justificación por las obras se anulan mutuamente, no pueden convivir. Es el primer concepto de la palabra separado. Y la otra palabra fuerte que emplea Pablo es caído, del griego ekpipto, que significa perder el cimiento firme de algo. Si Cristo es referido, hermanos, en las Escrituras como la roca firme, ¿quién va en pos del legalismo? Pierde ese cimiento, pierde la roca, y su vida otra vez está fundada ¿sobre qué? Sobre la arena, sujeta a las tormentas de la vida, sin estabilidad alguna, sin algo sobre el cual asirse. Es quedar a la deriva, a merced de las tormentas. El ancla a la cual estuvo afirmada nuestra vida en alguna oportunidad, ya no está. Ya no está. Entonces, esto nos trae la siguiente pregunta. ¿Acaso la salvación entonces se pierde? No, hermanos, no se pierde. Más bien, estos supuestos creyentes nunca lo fueron de verdad. Como dice Hebreos, gustaron de los beneficios de formar parte del cuerpo de Cristo. Hebreos 6:4. Pero no fueron parte de quienes se redimieron, quienes sufrieron una transformación, quienes nacieron de nuevo. Por eso el apóstol Pablo dice en algunos textos, por ejemplo en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si estáis en la fe, podemos participar de una congregación, pero no ser salvos. Podemos gustar de los beneficios de ser parte de una iglesia, pero no ser salvos. Podemos asistir a los cultos, a las reuniones sociales de convivencia, etcétera, etcétera,
pero no ser salvos. O como dice, ¿no es cierto?, en Romanos 8:9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque Pablo estaba viendo que muchos estaban abandonando la fe verdadera. Entonces Pablo se pregunta a sí mismo, ¿acaso el Espíritu está morando en ustedes? Parece que no. Porque el que tiene el Espíritu de Dios sigue firme en la fe en Cristo. Ambas expresiones emplean el condicional sí, tanto en Corintios como en Romanos. Si estáis en la fe, o si es el que el Espíritu mora de Dios en vosotros. Condicional. Porque al parecer las vidas mundanas que estaban observando algunos asistentes a las iglesias de ese entonces hacía presuponer que de verdad nunca habían alcanzado una transformación que da la genuina salvación en Cristo. Y por eso ahora estaban renunciando al camino de Cristo, de la gracia de Cristo. ¿Cómo se puede entonces verificar esta falta de conversión sincera? Pues cuando esta persona abraza una fe herética, una herejía, que lo hace definitivamente romper con Cristo y con la sana doctrina. Esta persona, según algunos autores, es un apóstata, alguien que ha renunciado a la fe bíblica y que le da la espalda a Dios. Entonces, interesante. ¿Cuál es la consecuencia nefasta de abrazar una falsa doctrina? Nos separamos de Cristo, nos separamos de los beneficios de Cristo y nos hacemos esclavos de la ley. ¡Wow! Y por último, el legalismo nos excluye de la justicia divina en Cristo. ¿Qué dice el versículo 5 y 6 de Gálatas 5? Dice, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra en el amor, o por el amor. Al revés. El que no está en la fe en Cristo no tiene la justicia de Cristo, porque la fe y la obra excluyen mutuamente, se excluyen, y el que se va por las obras se excluye de la fe en Cristo. ¿Qué dice Romanos capítulo 3? Romanos capítulo 3, por favor, busquemos. Esto es fundamental, es sustancial a la fe bíblica. Dice, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por fe, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo se manifestó ahora, en este tiempo, en esta dispensación, la justicia de Dios? ¿Cómo podemos satisfacer la justicia de Dios? Como dice el apóstol Pablo en Romanos, versículo 21, 22 y 23, por la fe en Jesucristo. Solamente por la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley, no por el rito, no por los judaizantes, o por el camino de los judaizantes. Quien permanece aferrado a Cristo, recibe la justicia de Cristo. Este es el texto, y esto es lo que plantea el apóstol Pablo a los Gálatas. Pablo contrasta dos caminos. Primero, el camino de los judaizantes que depositaron su confianza en su propia autojusticia, practicada por las ordenanzas de la ley. Y segundo, los creyentes genuinos que han puesto su confianza en la justicia de Cristo o en los méritos de Cristo. Ambos son caminos opuestos, incompatibles. El que sigue el camino de su autojustificación es un necio. Porque nadie puede cumplir 100% con la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios nos declara pecadores y transgresores de la ley. ¿O acaso eso no dice la ley? Claro. La ley dice eso, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice exactamente lo mismo. John MacArthur dice, nada que se haga o se deje de hacer en la carne afecta la relación de una persona con Dios. No sirve para nada. Porque ¿qué dice ahí el versículo? En Gálatas capítulo 5, versículo 5. Ni la circuncisión ni la incircuncisión valen algo. En cuanto a nuestra salvación. No valen nada, hermanos. Por hacer algo o por no hacer algo. No valen nada. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe para todos los que creen en Él.
Y después dice en el versículo 30, y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, a los judíos y a los gentiles. ¿Cuál es el medio? Por medio de la fe. No por el cumplimiento de normas, hermanos, o de ritos religiosos, o por algo místico. No, hermanos, no es así. La Biblia es clarísima. Si en algún punto alguien se desvía de la fe para ir por el camino de la ley, entonces ya no sigue recibiendo la justicia de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque la única forma de recibirla es por la fe. ¿Qué dice el versículo 6? Categóricamente, porque en Cristo Jesús la fe, lo que vale es la fe. Categóricamente, porque en Cristo Jesús lo que vale es la fe. O como dice un autor, cuando una persona está en Cristo, no hace falta nada más. Nada más. Nada puede mejorar o arruinar nuestra posición en Cristo para quienes estamos en la fe en Cristo. Nada. Entonces, en conclusión, hermanos, en la jerga popular, a nadie le satisfaría cambiar, como decimos en buen chileno, gato por liebre o carne por charqui. ¿Han escuchado? Y eso es lo que estaban haciendo los judaizantes, cambiando el evangelio glorioso de la palabra de Dios, basado en la gracia de Dios y la fe en Jesucristo, por un falso evangelio de las obras. El cambiar gato por liebre. No sé si alguien ha comido liebre. No debe ser igual que comer gato. Para nada. Eso estaban haciendo. Estaban cambiando algo muy superior del evangelio de la gracia por algo ridículamente inferior. Es como si tú cambiaras, hermano, tú cambiarías un auto Lamborghini, 0 kilómetros, de paquete, por un auto de 30 años, mohoso, inservible. No. Eso estaban haciendo los gálatas. Y eso, lamentablemente, hacen muchos creyentes el día de hoy cuando se van en pos de los falsos evangelios, de la prosperidad, el evangelio, ¿no es cierto?, apostólico, profético, etcétera, etcétera, etcétera. Y es increíble que teniendo la palabra de Dios, sigamos yendo en pos de esos falsos evangelios, cambiando el evangelio de la gracia por uno basado en nuestros propios esfuerzos personales. Hermano, aférrate al evangelio de la gracia. Aunque no parezca muy popular, muy atractivo, aférrate al evangelio de la gracia. No te dejes embrujar por los cantos de sirena de los falsos maestros del legalismo. No. Ese no es nuestro camino, hermanos. Cuidado, cuidado. Tenemos que atesorar, valorar lo que Cristo hizo por nosotros. Porque lo que yo hago no es ni comparado con lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Así que, hermanos, yo quiero como pastor exhortarles, animarles, desafiarles, amonestarles a mantenerse firmes en este camino. Aunque no parezca muy atractivo, aunque no llueve polvo de oro del cielo, aunque no se le cambie, ¿no es cierto?, la tapadura de muela por una de oro, aunque usted no caiga, ¿no es cierto?, en shock hacia la espalda, como pensando que aquí Dios le ha tocado en el espíritu. Aunque usted no haga pactos, ¿no es cierto?, de semillas de fe para recibir $1 millón. Hermanos, eso es necedad. Eso es un falso camino. Lo terminará arruinando espiritualmente. Arruinando espiritualmente. Quizá algunos se han hecho millonarios económicamente hablando, pero están en la ruina espiritual. Lejos de la gracia de Dios. Lejos de la justicia de Dios. Lejos de Cristo. Lejos de Cristo. Hermano, yo no podría vivir mi vida lejos de Cristo.
para abrazar un evangelio diferente. No. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Como siempre terminamos esta predicación basada en la palabra de Dios, a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.